En el Departamento de Psicología Organizacional, Ana Cecilia está lista para conversar con nosotros acerca de todos esos cambios y esas adaptaciones que hay que hacer en el mundo laboral. Ana Cecilia, bienvenida una vez más. Muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente, y de hecho la vida está llena de cambios, ¿sí? Nuestra vida, de hecho, pues tiene cambios a lo largo de toda nuestra existencia. ¿Y qué pasa con los cambios a nivel organizacional y cómo los asumimos? Es precisamente de lo que queremos hablar hoy. Los cambios, ¿por qué se dan? Los cambios se dan pues internamente por la necesidad de reinventarse, por la necesidad de permanecer. Pues de hecho la teoría dice, de la adaptación dice que pues solo sobreviven los mejores adaptados. De ahí viene pues la teoría de Darwin, y así ha sido y es en las organizaciones. Pues se dan cambios tecnológicos, se dan cambios a niveles de estructura, que pues son los que implican cambios de jefe, cambios de equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo asumir esos cambios que nos sacan de nuestra zona de confort, nos sacan de nuestros rituales, de nuestras rutinas, de lo ya conocido para nosotros, y cómo lidiar con esa ansiedad natural del ser humano? Creo que tú misma has hecho la pregunta que es de rigor. O sea, muchas veces cuando estos cambios se dan, hay gente que está acostumbrada a su zona de confort. Yo trabajo aquí, trabajo de tal manera, los lunes hago esto, los martes hago esto, los miércoles lo otro, yo mando esto aquí y esto allá, le dedico tanto tiempo a esto, tanto tiempo a lo otro, yo trabajo con este equipo de trabajo, me parqueo y me estaciono en esta área, no me parqueo en la otra. Y empiezan obviamente una serie de cambios que muchas veces son muy molestos por cosas, aunque parecen muy sencillas, para esa persona puede significar su mundo o su seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Claro, entonces yo me quiero poner, pues ustedes saben que a mí me gusta ponerme de los dos lados de la barrera. Primero me quiero poner del lado de la organización, ¿sí? Pues de la empresa o de quien sea que genere el cambio, pues ese cambio se genera producto de un análisis de necesidades y se diagnostica que se necesita un cambio en determinado aspecto. Eso es un estudio que se está haciendo. Entonces yo me encuentro frente a una situación, necesito hacer unos cambios para poderme adaptar, para poderme mantener vigente, para que las cosas sigan fluyendo. ¿Qué pasa con las personas que son los protagonistas de ese cambio? ¿Sí? Desde un nivel estructural más alto se toma la decisión. ¿Y qué pasa con esas personas que son las que tienen que accionar para que ese cambio se dé? Pues cuando yo en un nivel más alto tomo una decisión como esa, debo procurar primero una comunicación, ¿sí? Hacer entender a las personas la razón de ser de ese cambio y que ese cambio no se dio de manera caprichosa. Sí, comunicarle a la gente, hacer una estructura de comunicación que me permita que las personas estén informadas, sepan lo que va a ocurrir, porque eso de alguna manera responde a las preguntas y llena los vacíos de comunicación, que los vacíos de comunicación se llenan con chismes, con bochinches, con especulaciones. Yo creo que la incertidumbre, cuando tú generas incertidumbre en tu personal, ahí es donde vienen los problemas. Claro, cuando no comunicas directamente. Claro, cuando no hay claridad en la comunicación, diga lo que va a ocurrir, la razón de ser por la cual va a ocurrir, ojalá pudiera involucrar al equipo de trabajo en el diseño de una propuesta. Sí, para cambiar, claro. Claro, hay momentos en los que definitivamente no se puede. Y esto, ojo que digo, involúcrelos en el diseño. No significa esto que les tiene que tomar parecer y que les tiene que pedir permiso. Bonito, claro, y que les tiene que pedir permiso. Pero ¿qué pasa? La gente se siente involucrada y cuando yo me siento parte de algo, cuando la gente tiene la camiseta, pues lo voy a poder apoyar. Tú hablas de espacios y de que se forman bochinches de pasillo y tal y cual. Claro. Y esto ocurre mucho porque cuando se empiezan a implementar los cambios, de que hoy movieron esta silla y movieron a esta persona para acá. Mañana quitaron esta cosita. Y entonces cuando se dan los cambios, la gente esté informada o no. Yo creo que la gente siempre tiene como esta incertidumbre que si van a hacer todo lo que dijeron o van a hacer la mitad o más o menos. Entonces, ¿cómo vamos controlando? ¿Cómo aconsejas tú que se vayan controlando los cambios para que no se generen estos bochinches de pasillo? Y que, viste que cambiaron a Marta para el piso 4 y a mí me dejaron acá y entonces me van a dejar aquí porque es que yo tengo más años que ahí se forma el bochinche. Presente su cronograma de actividades a lo largo de su proyecto. Sí, porque los cambios se tienen que trabajar, o lo ideal es trabajarlos como un proyecto, con un cronograma, con unas fechas, con unos eventos que van a ocurrir, con unos eventos que son como los indicadores de que efectivamente se cumplió con todo ese trabajo que se va a realizar, que son una serie de hitos que a lo largo de ese cambio se van a ir logrando y que la gente es parte de eso. Sí,
presente su cronograma, o sea, no tiene que presentar una cosa pero al nanosegundo, porque no es así, pero presente un cronograma de actividades que van a ocurrir y entienda empresario, jefe, director, que la flexibilidad y la gestión del cambio es una competencia que usted debe desarrollar para poder gestionar a su equipo de trabajo. Es su responsabilidad. Claro, es su responsabilidad, pues se toma una decisión desde los más altos niveles y usted como líder de equipo debe poder procurar que ese cambio se genere de la mejor manera en su equipo de trabajo. Hay personas que son naturalmente resistentes al cambio y no importa lo maravilloso que sea y no importa las explicaciones que usted le dé, y eso es otro punto a considerar. Identifique quiénes son los detractores naturales dentro de su equipo de trabajo. Que no significa que sean malos trabajadores, simplemente que les cuesta asimilar más los cambios que otras personas. Sí, porque hay personas que son mucho más flexibles ante el cambio. Entonces, converse con esas personas, cuénteles lo que está pasando, lo importante, y reconozca lo importante que ellos son dentro de ese proceso de cambio para que en alguna medida baje un poquito esos niveles de resistencia. No quiere decir que no va a haber, que no lo va a desaparecer, que lo va a desaparecer, pero le baja unas rayitas al nivel de resistencia. Yo tengo una pregunta. Yo tengo un cliente, lo veo de la parte externa, que ha cambiado mucho. Ajá. Y cambia, y cambia, y cambia, pero es un constante cambio que creo que tiene a todo su equipo de trabajo disperso, como disperso, porque yo creo que también muchos cambios es malo. Has dicho, pero algo muy, muy importante. A los cambios hay que darles tiempo, ¿sí? Tienes que terminar y esperar a que se generen resultados en torno al cambio que implementaste para luego introducir nuevos cambios. Aquí los cambios, por la redundancia, se cambian dependiendo del mood de la cabeza, y eso a mí me parece totalmente irracional, y la empresa, tú ves que tambalea de un lado para otro porque no hay como una constancia y una seguridad en el equipo. Agotas a las personas. Yo creo que las personas de ese equipo están agotadas. Claro que sí. Se agotan porque no han terminado. Porque también son estos fuegos que son propios del cambio. En el cambio van a haber errores y fuegos, digo yo. Pero cuando hay mucho cambio, yo pienso que tu equipo se agota de apagar fuego, porque el apagar fuego se vuelve la constante y no, ¿sabes? Claro, no los deja terminar de darse cuenta que efectivamente lo que tú les prometiste, que era un cambio favorable, pues efectivamente tiene todas esas maravillas que en algún momento prometiste, porque también es importante explicarle a la gente qué es lo beneficioso del cambio. Claro. Si tú no le cuentas lo beneficioso del cambio, realmente parece va a aumentar. Exacto, parece un simple capricho del momento. Entonces, explícales cuáles son los beneficios del cambio y déjalos ver el beneficio del cambio, ¿sí? Y ojo, que puede haber momentos en donde se implementas cambios y los cambios, pues resulta que al cabo del tiempo te das cuenta de que no fue lo mejor, y eso es otro momento también en el que tienes que reconocerlo y la gente lo valora. En los cambios se pueden perder personas realmente valiosas dentro del equipo, porque yo lo he visto con este cliente de nosotros, han perdido personas sumamente valiosas. Sí, si no se gestiona adecuadamente es una de las consecuencias más graves que puede tener un proceso de cambio. Perderte de gente que realmente aporta de manera importante dentro de la organización. Entonces, ¿cómo tú mitigas ese riesgo? ¿Sí? Haciendo una buena gestión del cambio de acuerdo a la comunicación, a la planeación de lo que vas a hacer, a cuáles son las evidencias que vas a tener de que las cosas están funcionando, a cuáles son los problemas que te vas a poder encontrar en el camino y que la gente también los conozca. Pues nos podemos encontrar con estas situaciones y vamos entonces a implementar esta estrategia para poder mitigarlo. Entonces, en esa misma medida y en la participación de la construcción de algún momento del proyecto de cambio, también favorece mucho que no pierdas a estas personas importantes y que no luzca como un capricho de la alta dirección de una organización. Ahora me quiero poner del lado de quienes están en el día a día de trabajo, en la silla de todas esas personas que son los protagonistas del cambio. Entonces, yo me encuentro frente a una situación que se llamó cambio de tecnología o que se llamó adquisición de una nueva empresa. Esto pasa, y uno de los cambios que genera más estrés en la gente es cuando se adquieren empresas y se fusionan empresas. Entonces, primero, darle tiempo. Sí, darle tiempo a las cabezas a que organicen las cosas que eso no es café instantáneo, siempre se los digo. Los cambios no son café instantáneo. Pues cuando se propone un cambio, cuando se hacen cambios de procesos y procedimientos, cuando se implementan nuevas tecnologías, hay una serie de cosas que tienen que ocurrir y eso toma tiempo. Entonces, a los colaboradores que den tiempo a que las cosas ocurran, que mientras más resistentes son al cambio, más doloroso el cambio va a ser.
¿sí? Y hoy por hoy nuestras organizaciones, pues este mundo cambiante, globalizado, con muchísima competencia, te obliga a tener que mantenerte en constante movimiento. Entonces ya lo estático no es la norma. Entonces un poquito cambiarnos ese chip de que pues te vas a ver sometido a una serie de cambios. Cuando se dan estas adquisiciones y estas fusiones, es muy importante tratar de generar la mayor tranquilidad en las personas, y también es importante que las personas entiendan que una consecuencia lógica de esto, por lo general, va a ser reducción de nómina. ¿Sí? Okay. Entonces, no se ocupen de ser el candidato número 1 para la reducción. Más que todo, aporten en esos procesos de cambio para que vean lo valioso que ustedes pueden ser. Y vamos a suponer, ¿sí? Estoy ante una situación como esta, y vamos a suponer que hice la introspección y vi que mi desempeño no ha sido el mejor y que no soy precisamente el que va a estar, pues, dentro del nuevo equipo de trabajo. ¿Cuál es mi plan de acción? ¿Será que tengo que implementar yo algunas estrategias? Tengo que ver cuáles son mis opciones dentro del mercado para que esto de alguna manera baje mi ansiedad y sepa que ya yo tengo una ruta, ¿sí? Que ya yo tengo, pues como quien dice, un escenario 1 ante el que me puedo enfrentar y un escenario 2. Prepárense para los escenarios porque es posible que ocurra. Enhorabuena si no ocurre, pero no se esfuercen por ser los candidatos a ser desvinculados de una compañía. Como quien dice, toda la energía que te vas a que vas a implementar en ponerte bravo porque hubo esta fusión, la puedes emplear en ver cómo vas a hacer una nueva estrategia. Claro. O también, muchas veces yo creo que una empresa también tiene un ego de que se preparó por mucho tiempo para prestar un servicio o un producto. Así es. Y el mercado cambia y es como que, pero es que yo siempre presté este servicio. En vez de transformarse. Hablemos de, por ejemplo, una empresa como Blockbuster, por ejemplo. Así es. Que quebró porque no evolucionó. Dijeron, se vamos a seguir se alquilando mantuvieron DVDs y reacios al cambio. VHS y no se transformaron. En cambio, Netflix, que era una versión de Blockbuster a domicilio, se reinventó y ahora es una empresa multimillonaria. Y pues todo el mundo quiere tener y tener el acceso a Netflix y poder verlo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice Alexi que no puede despegarse de Netflix. Tengo 2 semanas ahí metido. O sea, en verdad es el mejor business que hay en todo el mercado. O sea, cómo acabaron con la franquicia Blockbuster solamente porque no se quedaron. Claro, porque hubo una resistencia a cambiar. Entonces, y eso fue una muerte anunciada, porque hay muchas series de Netflix que son desde el 2000 a 2001, o sea que para elaborar todas estas series, ellos empezaron a trabajar desde hace mucho tiempo. Así es. Ellos tuvieron esa capacidad, y siempre me he preguntado, ¿por qué Blockbuster nunca intentó como que, hey, vamos a que sea, a intentarlo, vamos a hacerlo? Si veían esto venir ya, porque esto se viene planeado hace mucho tiempo. Aparte que la parte de ahora que nos desviamos un poquito del tema de Netflix, Netflix también investiga mucho para saber qué contenidos van a ser efectivos en sus plataformas. ¿Cuándo de la investigación también forma parte de estos cambios? Claro que sí, como les comentaba al principio, pues producto de una revisión, de una investigación de cómo está tú aquí, tú ahora, y qué es lo que hay afuera. Cómo está tu mercado. Cómo está tu mercado, cómo tú te mantienes competitivo, cómo tú te mantienes vigente. Desde tu puesto de trabajo, también tú te tienes que mantener competitivo, te tienes que mantener vigente en tus acciones dentro de la organización. Claro. Cómo tú promueves, cómo tú favoreces, cómo tú dices, pues yo quiero ser parte del equipo, tengo esta idea. Claro. Sí, lejos de convertirte en un detractor natural de absolutamente todo lo que se haga y que no se puede decir absolutamente nada que va a ocurrir en la empresa, porque el primero que miran como que se va a quejar de la nueva idea eres tú. Es que sabemos que no podemos contar con esta persona. Es que precisamente tú acabas de decir un punto muy claro. A veces la persona que trata de dar muchas opiniones, de dar muchas ideas, lo ven en la empresa como que el que se queja de todo ya viene de nuevo. El problemático. El problemático, el irreverente, el que viene a ser. Pero a veces, o normalmente, las personas tratan como de dar su punto de vista. ¿Cómo hacer que tu punto de vista sea visto, considerado, sin embargo no caer en lo problemático? Mira, todo tiene que ver con el tono, la forma y el momento, ¿sí? Okay. Porque si tu tono y tu forma no son los más adecuados, créeme que no es lo que dices, bueno, sí, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y si el momento no es el momento, también pues no va a ser escuchado de la manera en la que tú esperas. Y otra cosa es que no todas las ideas que uno da
pues son ideas para ser implementadas. Hay también que tener esa apertura. Esa humildad también. Esa humildad, bueno, pero también el jefe o la persona que está arriba tiene que tener esa apertura a escuchar a su equipo de trabajo, porque tampoco hemos conocido casos de una persona que se le daban varias ideas dentro de su rama y que no aceptaba absolutamente nada. Su palabra era ley y estaba equivocado. Claro, hasta el jefe tiene que evolucionar. O sea, entonces los capataces, estaba reacio a los cambios. Claro, los capataces pasaron de moda. Exactamente. O sea, los capataces pasaron de moda hace mucho rato. Una de las competencias que debe tener un líder de equipo es precisamente la flexibilidad, esa capacidad de escuchar, de una comunicación en doble vía y de gestionar los cambios dentro de un equipo de trabajo. Eso de que aquí se hace lo que yo digo porque yo lo digo y a la hora que yo lo digo, pues posiblemente la gente lo va a hacer, claro que sí, pero vas a tener gente aburrida que va a dar el mínimo esfuerzo, ¿sí? Y tú no vas a obtener realmente lo que tú necesitas porque el equipo se cansa. Claro, y tú presentas resultados a través de la gente, no a pesar de la gente. Claro, ¿sí? a través de la gente, no a pesar de la gente. No a pesar de las personas. Yo te voy a compartir una anécdota a un amigo mío de la escuela, que él trabaja en una transnacional y su posición precisamente pues ya no iba a tener mayor relevancia dentro de la empresa. Y él le ofreció a la empresa que yo voy a crear un puesto nuevo. Y él se creó su puesto nuevo y hoy una división completa de su trabajo. Claro, entonces lo hizo en un buen momento, lo planteó de manera adecuada, le compraron la idea y hoy pues tuvo éxito. Entonces hay varios elementos dentro de ese planteamiento, dentro de esa persona propositiva que siempre quiere pues plantear nuevas formas de hacerlo, pues hay que cuidar el tono, la forma y el momento. Hay que ponerse creativo durante los cambios. Hay que ponerse creativo pero con mesura, ¿sí? Mirando cuáles son los riesgos que vas a tener tú pues de implementar cosas. Por eso que le digo, todos estos cambios tienen que ser pensados, comunicados, pues previendo los riesgos con los que te puedes encontrar en el camino. Y del otro lado, pues, y esto desde quienes lo orquestan, y del otro lado es entender que los cambios toman tiempo, que mientras más te resistes, más difícil es para ti, más doloroso y más te vas a cansar. Claro. Y que hay cosas que son inevitables dentro de un proceso de cambio. Y yo tengo la responsabilidad conmigo mismo de estar preparado para todos los escenarios. Digamos unos ejemplos. ¿Qué cosas son inevitables dentro de los procesos de cambios? ¿Qué Mira, por ejemplo, aceptar? como les hablaba hace un momento, por lo general en las fusiones de grandes compañías tienes nóminas muy grandes. Ajá. Y optimizar los costos inevitablemente trae, pues que uno de los costos más altos dentro de una organización es la planilla. Claro. Inevitablemente, pues vas a tocar por lo menos en un porcentaje la nómina. Entonces, esas son cosas muy difíciles de que no ocurran. Enhorabuena, bendito sea Dios si no ocurren, pero por lo general se dan. Y si no, son el momento precioso para hacer una depuración de la compañía y de las personas que ya tú no quieres dentro del equipo de trabajo. Por experiencia propia, hay veces que cuando uno trabaja en compañías que ya involucran más de 25 personas, que la compañía por ahí no andaba tan bien, traen a un nuevo gerente. Y los trabajadores es muy común que se pongan a pelear, aunque saben que no están en la razón, cosas que están hasta por escritas en el Ministerio de Trabajo. Por lo menos llegar a tiempo, llegar no sé qué, pero si y buscan cualquier tipo de... La quinta pata al gato la buscan para evitar todos estos cambios tan coherentes. O sea, son cambios... Es que ni siquiera te están exigiendo nada, te están pidiendo que hagas tu trabajo nada más. Claro, entonces el solo hecho de tener una persona nueva que me va a sacar de mi zona, de mi zona conocida. De vagancia. Sí, de mi zona conocida, ya que no a lo mejor va a tener... Sí, se va a interesar más en lo que yo hago y en que yo presente resultados de mi trabajo. Entonces ya eso solamente representa para la gente, ya me sacó. Yo te quiero hacer otra pregunta. Eso va a optimizar la empresa. Y así pues, tú te vas a quedar sin trabajo, porque si tú optimizas a la empresa y esa persona viene con cambios y con ideas para sacar a la empresa adelante, si tú eres bueno vas a tener trabajo por mucho tiempo. Claro. O es que lo que tú quieres seguir en tu zona de vagancia. Que los cambios son una oportunidad maravillosa para que tú demuestres cuántas correas salen de ese cuero. Sí, ¿no? Sí. Me gusta. Hoy me viniste llena de perlas de sabiduría. Ana Cecilia, tengo una pregunta. En Panamá es muy común, ya esto argot panameño, que hay posiciones que han sido contratadas porque son el hijo de fulano, la esposa de no sé quién, hay que quedar bien con fulanito. Y hay ciertas cabezas en ciertas áreas que son la mamá, el papá, el familiar, la persona que tiene el apellido, pero no necesariamente es la persona calificada para el área.
Y siempre hay detrás de esa persona una persona que realmente hace el trabajo y que no es ni remunerada de la misma manera. ¿Cómo manejar esa situación? Porque inclusive yo pienso que hay jefes y dueños de empresas que son conscientes que tienen a estas personas en estas posiciones y tratan de navegar un poquito como al lado de estas personas para no tocar estas relaciones claves. Bueno, la verdad es que ante un panorama como esto, el pronóstico es que esa persona que está detrás se va a ir donde sí lo reconozcan y lo valoren como tal. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues antes bien, enfóquense en esa persona, en ver cómo potencian sus capacidades, en ver cómo le dan una oportunidad en un área donde pueda florecer, y en esta persona que a lo mejor no tiene todas las competencias necesarias, pero está ahí por una relación o por un vínculo de negocios, pues mirar la forma en cómo poder también desarrollar competencias y darle responsabilidades acorde con lo que es capaz de hacer, porque si no, inevitablemente vas a perder ese talento que tienes detrás porque no se ve bien reconocido, porque no se ve bien remunerado. O, pues otra estrategia también, es que eso es una facilidad que a lo mejor tienen las empresas familiares, es que caramba, busca otras formas de potenciar a esa persona, remunéralo, pues a lo mejor en un percentil un poco cercano al de la posición clave, hazle pues salario emocional, ¿sí? Págale los estudios, sí, manténlo pues contento dentro de la organización para poder a lo mejor perpetuar un poquito su estadía dentro de la compañía, pero es muy difícil también porque nosotros necesitamos líderes con los que nos sintamos que también estamos aprendiendo. Y la gente se da cuenta de eso y el equipo lo percibe y eso también puede meritar al Claro, y hoy por hoy la gente no cuestiona tanto que el líder no sepa, porque el líder tampoco es que lo tiene que saber todo, claro. Pero sí cuestionan su capacidad de dirigir, su capacidad de tomar decisiones, su capacidad de consensuar. Sí, al líder le evalúan mucho esas capacidades blandas, esas competencias blandas que a lo mejor no tienen mucho que ver con lo técnico, pero sí tienen que ver con el relacionamiento con el equipo de trabajo y cómo lo llevas a. Nadie quiere un líder botella. Exactamente. Que está ahí porque, nadie quiere un líder compromiso. que está ahí por su linda cara o porque tiene un apellido de familia prestante, pero que realmente ni siquiera demuestra que tiene la capacidad de sentar un equipo de trabajo y consolidar las buenas ideas que pueda haber dentro de esas personas capaces que tiene dentro del equipo. Oye, Ana Cecilia, completísima la información y estoy seguro que mucha gente en casa ha anotado y van a tomar sus decisiones potables. Así es. Muchísimas gracias para ti y bueno, tu información de contacto para el público. Crece Consulting, info@crececonsulting, pues para nuestros contactos, y 6670-3313 es mi número de celular. Así es, muchas gracias. Ana Cecilia estuvo con nosotros conversando un poquito acerca de los cambios y las adaptaciones en el mundo laboral.